Hola, buenas tardes. Pues espero que se encuentren todos bien. Aquí de nuevo compartiéndoles un poquito de la palabra de Dios. Y vamos a seguir con un tema nuevo, pero siguiendo en lo que Dios me ha hablado hasta el día de hoy, que es acerca de su amor. Seguir persistiendo y estando conscientes de, del amor que Dios tiene para nosotros. Y quiero recapitular un poquito en lo que vimos el día pasado en cuanto a creer correctamente en el amor de Dios, porque este siguiente tema está basado en lo mismo. Hablamos de varios versículos el día pasado y mencionamos uno de ellos, fue el Salmo 119, 105, donde dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este versículo lo utilizamos para entender que Dios siempre está pendiente de las situaciones que nosotros estamos pasando y que la voluntad de Él es que salgamos de toda situación difícil que se nos haya presentado. Y es describiéndose así, que lo leímos en otra versión, que es en la Message Translation, donde su palabra dice: por medio de tus palabras sé a dónde voy, y son como una luz en medio de mi camino oscuro. Entonces, claro que la voluntad de Dios es que salgamos de cualquier situación que estemos enfrentando y que avancemos y seamos victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Vimos también cuál es la verdad a la que viene a librarnos de toda esa situación. En Juan 8:32 vimos este versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mencionamos cuál es la verdad, que la verdad es Jesucristo. Jesucristo es quien nos liberta, es conocer el amor perfecto de Él hacia nosotros. La verdad que nos va a liberar de todo problema, de todo temor, de toda adicción, es conocer el amor de Él y entender que Él nos ama con un amor que no podemos explicar, con un amor que no tiene medida, con un amor que es incondicional. No importa lo que tú hagas, no importa lo que hayas hecho, no importa los errores que vayas a cometer. Ese es un amor incondicional. Y aquí quiero mencionar un poquito, muchas veces comparamos el amor de Dios con el amor de nosotros hacia nuestros hijos. Y yo lo he comparado así también. Y me es muy fácil entenderlo como Dios me ama cuando yo amo a mis hijos, o en la forma en que yo amo a mis hijos. Y hay veces que hay gente que dice que Dios nos disciplina como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, porque hay un versículo que habla de la disciplina, pero este versículo se refiere a que Dios nos disciplina por medio de su palabra. Es otra forma de disciplina. Nosotros a veces disciplinamos a nuestros hijos por medio de por medio de nuestra autoridad como padres, ¿verdad? De corrección física. Y creemos por eso que Dios nos va a disciplinar a nosotros también con una corrección, con algo malo. Pero el amor de Dios no es como el de nosotros. El amor de Dios va mucho más allá. Y esto simplemente está basado también en que la misma palabra lo dice. O sea, nadie de nosotros daríamos un hijo por absolutamente nadie en el mundo. Y yo lo he mencionado varias veces esto y siempre lo vuelvo a utilizar, porque yo mis hijos no los daría por absolutamente nadie. Entonces, la palabra dice que Jesús dio a su hijo por nosotros. Entonces no alcanzamos a comprender cuál es el amor de Él. Entonces no encasillemos el amor de Dios comparándolo con el amor que nosotros tenemos a nuestros hijos. Es un amor mucho más grande que el que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Y entendimos por este versículo de Juan 8:32 que Él es el que nos hace libres, que Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Vimos después otro versículo que fue Juan 1:17, que encontramos que la ley, que es la que es basada en las obras, en los mandamientos, en cumplir los mandamientos, vino por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, que es uno solo, gracia y verdad, que Jesús es la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo.
Y Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para darles buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Este versículo avala que Dios no nos quiere ver en mala situación y que no está esperando que hay un propósito en nuestras malas en nuestros problemas. No hay un propósito en una enfermedad, no hay un propósito en la escasez, no hay un propósito en un ciclo vicioso, no hay un propósito en un miedo. Y Dios no te va a enseñar nada, al contrario, Dios con este versículo te dice que Él vino a liberarte de todo problema que se esté presentando en tu vida. Y nuevamente vimos Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es nuestro único camino para poder ser libres de toda situación. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy, quisiera poderlo resumir, pero voy a tratarlo de hacer lo más preciso posible. Y quisiera que las historias en la Biblia son para que nosotros desarrollemos también nuestra imaginación, que nosotros podamos llevar a pensar. No hay ningún suceso que en la Biblia se describa que se ha pasado por alto, todo tiene un significado. Y hoy vamos a hablar de la mujer samaritana. Voy a leer un tipo novela de lo que pasó en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y quiero que lo imaginen en su mente, no sé si quieren cerrar los ojos o imaginar toda esta situación que les voy a compartir. Y en esta historia que les voy a contar, ahorita voy a leer un fragmento como tipo de un desarrollo de esta situación. Y hay dos versiones que podemos tener en esta historia. Hay dos lados en los que nosotros podemos estar en esta historia. Y ustedes ahí elegirán en qué lado están. Esperó pacientemente hasta que la costa estuvo despejada. No quería encontrarse con ninguna de las otras mujeres que le habían dejado dolorosamente claro que su presencia era repugnante para ellas. Ya no podía soportar los chismes, los comentarios sarcásticos y los ojos de desaprobación y juicio. Hace varias semanas, cuando se acercaba al pozo para sacar su agua, las otras mujeres, plenamente conscientes de que estaba al alcance del oído, o sea, que ellas las escuchaban, comenzaron a advertirse mutuamente para mantener a sus maridos lejos de ella. Y decían, es una seductora. Una había susurrado en voz alta, ¿sabes que ella ha tenido 5 esposos de otras aldeas? Otra mujer dijo, y el hombre con el que ahora vive ni siquiera es su marido. Y comenzaron a hacer toda clase de acusaciones infundadas sobre ella. Estas acusaciones eran, es una mujerzuela, ella te puede robar a tu marido en un instante, ten cuidado. No te dejes engañar por sus inocentes ojos de sierva y su sonrisa seductora. Pronto todas estas acusaciones se esparcieron por toda la aldea como una plaga de langostas devorando cada fragmento restante de su dignidad. Y ahora ella a los ojos del pueblo no valía absolutamente nada. Era una escoria de la sociedad. Desde que se mudó allí había intentado todo para mantener su pasado en secreto. Sin embargo, una vez que se supo la noticia, a nadie le importaba escuchar la versión de ella de la historia, solo la que los demás contaban. Fue encasillada como una mujer con un pasado difícil, sombrío. Ella era una destructora de hogares. Habían pasado semanas desde que había hablado con alguien. Las historias no fundadas en la verdad se esparcieron por toda la aldea. Esto la aisló y evitó el contacto con las otras mujeres. En ese entonces tenían que ir a un pozo a sacar el agua y todas las mujeres acudían en la madrugada, alrededor de las 6 de la mañana para evitar el sol. Y ella había ideado un sistema
dado que todas las mujeres estarían en el pozo de agua reabasteciéndose en la madrugada, y ella solo iría al pozo de agua cuando el sol estuviera en su apogeo. Prefería soportar el castigo ardiente del sol de mediodía que el calor de su desprecio y burla. Todos los días había venido tranquilamente al pozo sin encontrarse con nadie, y así se desvaneció en la inexistencia después de llenarse de agua. Ella tomó la decisión de evitar a la gente. Sabía lo que hablaban de ella, sabía que juzgaban su pasado y que hacían chisme de eso. Entonces la forma de ella para evitar este juicio de la gente era ir a la tarde, a la hora del sol, a sacar el agua para su casa. Lo que ella no sabía es que un día un verdadero sol de justicia la estaba esperando en ese pozo de agua, y este es Jesucristo. Esta historia ustedes la pueden encontrar en el libro de Juan, es el capítulo 4. Habla del encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Y antes de esto, quiero mencionar en el capítulo 4 de Juan, que vamos a ir, Juan 4:1-4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y aquí va, si pueden ir a una nueva traducción, que es la traducción viviente. En el versículo 4, Juan 4:4 dice: en el camino tenía que pasar por Samaria. Para esto, para ellos ir de Judea a Galilea, esto fue antes de que Jesús se encontrara con la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice a los discípulos que tiene que pasar por Galilea, por Samaria, para llegar a Galilea, los discípulos se sorprendieron, porque la mayoría de los judíos trataban siempre de evitar a los samaritanos, porque los consideraban como unos seres humanos con una espiritualidad inferior. Entonces siempre no tenía caso que pasaran por Samaria y tomaban otra ruta. En este capítulo, en Juan 4:4 o Juan del 1-4, en los planes de Jesús estaba encontrarse con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana ni siquiera lo había pensado. Pero Jesús desde antes ya contemplaba tener una cita divina con ella. Y esto es para poder nosotros entender que Dios no está alejado de nosotros, que Dios entiende todas las situaciones, sabe, Él tiene conocimiento de todas las situaciones que nosotros estamos pasando, la que está pasando ahorita en el mundo, y sabe lo que esta situación que está pasando nos causa a nosotros como sus hijos. Y en realidad muchas veces creemos que Él nos puede llegar a pasar por la mente, no está al pendiente de nosotros, y claro que está al pendiente. Aquí la mujer samaritana ni siquiera había pensado en tener un encuentro con Él, pero Jesús antes de su encuentro les dice a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Y vamos después ahí, vamos a empezar a leer un poco la historia de la mujer samaritana. Vamos aquí al encuentro que tuvo con Jesús. Vamos allá a Juan 4, del 5 en adelante, y leemos ahí, empezamos a leer la historia. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí es bien importante identificar cuál es la hora sexta. Para los judíos, el reloj empezaba, la primera hora era las 7 de la mañana, cuando yo creo que salía el sol. Y la hora sexta era el mediodía, eran las 12 del mediodía. Entonces aquí comprobamos que realmente la mujer llega un poquito después del mediodía, porque Jesús a esa hora ya estaba en el pozo. Entonces podemos concluir aquí o estar conscientes de que verdaderamente ella asistía cuando ya todas las demás mujeres se habían ido a sacar agua del pozo para sus hogares, que a ella no le importaba caminar bajo el sol para poder evitar toda la condenación que las personas traían sobre su vida, sobre su situación, sobre su pasado, y evitar todo lo que la gente hablaba. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esto indica aquí en el 8 que Jesús no había comido durante el viaje de Judea a Samaria, ya que llegando los discípulos se fueron a traer algo para comer. Y es donde hay que imaginarnos muchas veces las historias de la Biblia y comprender cómo es que se basa toda situación, por qué dice que fueron a comprar de comer. En el número 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí nuevamente vemos lo que dice el versículo 4, donde Jesús le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y los discípulos se sacaron de onda diciendo, ¿por qué vamos a ir por ahí? Si efectivamente los judíos y los samaritanos no se llevan. Y ella lo reconoció. Ella dijo, ¿cómo un judío me pide agua a mí, que estoy considerada un ser espiritual inferior, y que yo le dé agua a él? Y la mujer le dijo, perdón, vamos ahí en el 9, y porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y en el 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús estaba describiendo con ella, estaba tratando de decirle quién era él. Y esto es bien emocionante porque aquí se pone la disposición de Jesús sobre ella, queriendo explicarle quién ha llegado a su vida. Si supieras quién está delante de ti, si supieras quién te está buscando sin que tú lo busques, si supieras quién anhela quitar todos esos temores de ti, si supieras quién anhela sanarte emocionalmente, si supieras quién anhela quitarte toda esa adicción, entonces tú me pedirías agua a mí. Si supieras quién está delante de ti, la disponibilidad de Jesús. Y aquí es donde podemos basarnos a que no es una disponibilidad de acuerdo a tus acciones. Jesús no le pidió un requisito antes para poder presentarse a ella, ni que estuviera perfecta, ni que estuviera sana, ni que cumpliera todos los mandamientos, ni que estuviera libre, nada. Jesús lo que quería era presentarse a ella porque Él es el que iba a llevar esa agua viva, esa libertad, esa sanidad, esa felicidad, ese gozo para quitar esa tristeza. Y en el 12 y en el 11 vemos, donde la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Todavía aquí en este versículo ella no comprendía quién estaba delante de ella. Le está diciendo, me vas a dar agua a mí, pero no traes ni con qué sacarla del pozo.
¿cómo me vas a dar agua tú a mí? Y en el 12 vemos, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús le estaba mostrando quién era él otra vez y le estaba diciendo, esta no es la verdadera agua es la que yo te voy a dar, la que salta para vida eterna, la que es la salvación, que es Jesús. Y salvación se refiere a sanidad, liberación, prosperidad, liberación en todo sentido. Y la mujer en el 15 le contesta. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía estaba pensando en un agua física, yo creo. Dame para quitarme yo la sed. Te creo que tú tienes un agua y esa agua que tú me estás diciendo, Jesús, que tienes, me va a dar para vida eterna. Entonces, dame esa agua para ya no venir aquí, evitar el sol, evitar el calor y evitar la crítica de la gente y el juicio que la gente tiene sobre mí. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y como les platiqué en la historia que leímos primero, el que vivía con ella no era su marido. Y Jesús, por medio de esta revelación que sigue después del versículo 16, le daba a entender que él era Jesús y que conocía toda su vida. Y la mujer le respondió en el 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí es donde la mujer empieza a entender quién era él, porque le dijo su vida, le describió su situación. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En el 20, nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí la mujer samaritana se estaba refiriendo, nosotros los samaritanos nos han dicho que adoremos aquí en este monte, mas ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Entonces le estaba diciendo, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás diciendo cuál ha sido mi vida? Pero si eres profeta, tú debes de adorar allá. ¿Qué estás haciendo aquí en esta ciudad? Y Jesús en el 21 le contesta. Yo creo que Jesús estaba hablando también del pacto de la gracia. Porque le dice, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Aquí Jesús le estaba explicando que no importaba el lugar, sino importaba que lo conocieras verdaderamente y que lo adoraras a Él. Y en el 24 le dice, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Y en el 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y aquí todavía ella no sabía que Él era Jesús, el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y aquí ya Jesús como que le dice, ahora sí te voy a decir quién soy yo. Y le dice, yo soy el que habla contigo. En el 27
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, y más porque era samaritana, yo creo. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? En el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y me gusta mucho porque dice aquí que ella dejó el cántaro, o sea, ya el agua la dejó a un lado. Le importó más quién era la persona que estaba frente a ella, que era Jesús. Y fue a buscar a los hombres de la ciudad, al pueblo, para traerlos y que conocieran a Jesús. En 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él todos los hombres. Y en el 31 dice: entre tanto los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Y aquí retomamos lo que decía este mismo pasaje antes, que Jesús había salido de Judea sin comer. Y los discípulos, este mismo versículo lo dice en el principio, habían ido a buscar algo que traer de comer para que Jesús comiera. Sin embargo, Jesús les contesta esto. Entonces Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿la mujer le habrá dado algo de comer o habrá comido ya algo? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me vino, del que me envió, y que acabe su obra. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos, que podamos ir a platicar de su amor en medio de cualquier situación difícil que esté pasando ahorita, lo que está pasando con el tema de este virus allá afuera, y de poder hablar la sanidad que hay, de poder hablar la esperanza que hay, la paz que hay, que tenemos en Dios, de poder permanecer tranquilos y poder compartirlo con los que no lo saben. Dice la palabra de Dios: da de gracia lo que se te ha dado de gracia. Habla el reposo en el que tú puedes estar. Los que me están viendo ahí, nuestra iglesia, compartamos esa paz en la que nosotros conocemos, de acuerdo a todo lo que se nos ha enseñado a través de la palabra de Dios, para que allá afuera también nuestros hermanos no entren en pánico y puedan estar en esa paz y saber que absolutamente, como lo dice el Salmo 91, ninguna plaga toque su morada. Y nos brincamos ahí al versículo 39. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Jesús se quedó 2 días todavía en Samaria para explicarles la palabra. Y le decían los samaritanos ahora a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Cristo. Jesús se presentó ante esta mujer que traía un pasado terrible, que la sociedad en su entonces, la llamada sociedad, la juzgaba y la criticaba, donde ella tomó acciones de no enfrentarse a esa crítica, trató de evitarla a toda costa, pero Jesús buscó un camino para llegar a ella y hacerla libre, y escogió a una mujer pecadora samaritana para que el pueblo samaritano lo conociera a él por medio de ella. Y aquí es donde les digo, podemos tomar 2 partes de la historia. A veces podemos ser los que criticamos, a veces podemos ser los que estamos en la situación de la mujer samaritana. Pero lo importante es que entendamos que no importa la situación, el ciclo, como lo mencioné en el video pasado, la adicción, el problema en el que estemos, lo que hayamos hecho. Si voy a mencionar cosas fuertes, si sufrimos de alcoholismo, de adicciones como drogas, del tabaquismo, de mentiras,
de ira, que Dios conoce la situación por la que estamos pasando y el deseo de Él es hacernos libre de esa situación. Y nunca nos va a abandonar, jamás. A Él no le importa nuestro desempeño, le importa que le conozcamos para que por medio de la palabra nosotros podamos accesar a esa liberación. Hay un salmo, y es el salmo que dice, el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es tu amparo, Él no te olvida, Él no te deja de acuerdo a tu forma de vida. Él es tu amparo y tu fortaleza, quien nunca te va a olvidar o te va a dejar de amar. Y voy a terminar con otra cita bíblica y quiero con esto que sea entender el amor de Dios para nosotros, básicamente que es lo que Dios me estaba hablando ahora, comprender lo que entendamos en esta situación que está pasando ahorita, que Él está preocupado por nosotros, que Él quiere que acercamos a nuestra palabra, que acerquemos a su palabra, para poder establecer la paz que nosotros, de la cual somos herederos. Y que no permitamos que el temor, lo que dicen afuera, las noticias o lo que la gente habla, nos invada de miedo. Al contrario, nosotros tenemos un padre que está preocupado por sus hijos, pero hay muchos que no lo buscan y no lo conocen. Entonces, Dios no los puede obligar a que lleguen a Él, mas Él siempre los está buscando. Ahí en Mateo 14:22 llegamos y dice su palabra: Jesús camina sobre el agua. Y este pasaje ocurre después de que alimentan alimentan a la multitud, creo que son los 5,000 en la Biblia, sobrenaturalmente con el pan y los peces, que Jesús los multiplica. Y es cuando ya habían acabado todo esto, que ya merecen un descanso, Jesús los manda a la barca y Él se queda con la multitud. Empezamos a leer en el 22, dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús, mientras estaba allí solo, cayó la noche. Los discípulos ya estaban en el mar y Jesús estaba orando allá solo en la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, a eso de las 3 de la madrugada. Cuando estaban ellos en el mar, vino un fuerte viento, vino un problema, que puede ser tu situación. Y los discípulos podían haberse preguntado: oye, Jesús no está aquí y nos podemos hundir, nos podemos ahogar. Y tú puedes identificar la situación, la que puede estar en tu vida o la que se haya presentado. Puede ser enfermedad, temor, miedo, tristeza, pobreza, escasez. Y leemos ahí mismo en el 24: Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Y me gusta mucho cómo habla este versículo, porque Jesús en la tormenta se presenta caminando. Y sin hacerle caso a la tormenta, en medio de las aguas revueltas, Jesús estaba caminando. Y Dios, esto nos dice que Dios está sobre los problemas, Dios está sobre el temor, Dios está sobre la enfermedad, Dios está sobre la pobreza, Dios está sobre el diagnóstico médico. Y Él llega caminando en completa paz a buscarte. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y es lo que Jesús te dice: ten ánimo en medio de la situación que esté presente en tu vida, en medio de la situación que esté queriendo hacerse cada día más presente o afectarte. Jesús está ahí. No veas las cosas físicas, no veas el diagnóstico médico, no veas las noticias, no veas si ya son 600,000 los contagiados.
ve a Jesús que está en medio de la tormenta y que quiere decirte, ten ánimo, yo estoy aquí contigo. Mi palabra está aquí y mi palabra es la respuesta. Y ya con esto cierro. No dependemos de absolutamente de nuestra situación física, de nuestro pasado, como la mujer samaritana, para poder tener un encuentro real con Dios, con Jesús. Él está disponible para nosotros siempre y su amor va más allá de nuestras acciones. Su amor va más allá de nuestro desempeño. Su amor va en base a lo que hizo su Hijo Jesucristo. Y este es un amor inefable, indescriptible. No es comparado con absolutamente nada. Es tan grande que no lo podemos todavía alcanzar a comprender. Y sinceramente les digo, en cualquier situación que se presente, Él está ahí. Así como con sus discípulos fue caminando sobre el problema, sobre la tormenta, y les dijo, no tengan miedo, cobren ánimo, yo estoy aquí. Y eso te dice a ti Jesús hoy, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Gracias otra vez por hoy un poquito más largo este video, pero espero que sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Y no dejemos de estar en adoración con Él en este tiempo, de estar buscándolo todo el tiempo que podamos y de seguir renovando nuestra mente de acuerdo a su palabra. Tenemos victoria como hijos de Cristo en esta situación y en cualquiera que se presente. Dios los bendice y nos vemos pronto, próximamente. Hasta luego. Bye.